Cuando ocurre el cambio allá en China, se derroca la dinastía y se empieza a reconocer a la República de China como representante y como gobernantes del territorio continental chino, incluyendo la isla Formosa. El Salvador se suma a ese reconocimiento, como todos los demás países del mundo. Sin embargo, ocurre un proceso de revolución durante ese periodo que culmina en 1949, y ahí es donde empieza la verdadera transición, porque se reconocía siempre al gobierno de la República de China, y ese gobierno de la República de China fue el que después del derrocamiento de la dinastía es el que se había mantenido. Pero cuando triunfa la revolución, en realidad fue una insurrección, cuando triunfa la revolución en el 49, es que empieza esa transición y algunos países empiezan a reconocer ya a la revolución como los gobernantes del territorio continental de China. Hubo algunas excepciones en esa época, porque los gobernantes de la República de China van y se exilian a la isla Formosa, conocida ahora como Taiwán, y en la isla Formosa ellos mantienen el gobierno que hasta ahora se sostiene. Pero ese gobierno poco a poco va perdiendo el reconocimiento porque evidentemente no cuenta con la legitimidad de toda la población china, ¿verdad? Son 23 millones contra 1.3 billones, así que El Salvador se mantuvo siempre en la línea de reconocer a Taiwán. Era un gobierno republicano, un gobierno basado en libertades, la libertad económica, la libertad de pensamiento, la libertad incluso evoluciona reconociendo a los partidos políticos, contrario a la República Democrática Popular que se establece tras la revolución. Los países poco a poco fueron transitando. Francia, por ejemplo, en el 64 empieza a reconocer a la República Democrática Popular, aún era gobernado por Mao Zedong. Y en el caso de Estados Unidos, tras la muerte de Mao Zedong, que creo que al final era como el representante, o era la figura que representaba la revolución, cuando él muere en el 76, 3 años después ocurre la transición del reconocimiento cuando ya Deng Xiaoping estaba en el poder por parte de Estados Unidos. Y tras Estados Unidos, habiendo en el 71 las Naciones Unidas también reconocido el gobierno de Mao Zedong y no el de Taiwán, esa transición en las Naciones Unidas y específicamente en el Consejo de Seguridad obliga a muchos países a ir transitando en su reconocimiento diplomático. El Salvador es de los más tardados, en gran parte por las relaciones de cooperación que se habían tenido durante todo ese tiempo. Fuertes relaciones de cooperación, por supuesto, mucha amistad, mucha cercanía con el gobierno de Taiwán. No obstante, las alianzas estratégicas, al final al Estado salvadoreño, pues, eventualmente, como al resto de 17 países que aún continúan reconociendo diplomáticamente a Taiwán, eventualmente tendrán que transitar. Al final eso es parte del proceso que está ocurriendo. Probablemente fue muy tardado, porque, bueno, cuando el gobierno de Funes llegó al poder, recordamos la primera acción que tuvo, que fue el reconocimiento de Cuba, y se establecen relaciones y se establecen las embajadas, pero no fue el caso de China. Naturalmente, los gobiernos de Arena, los 4 periodos anteriores, se habían comprometido mucho al gobierno de El Salvador con el gobierno de Taiwán. Y ese compromiso político y compromiso diplomático fue heredado por el gobierno del FMLN. Por tanto, había que pues, consolidar esas relaciones y eventualmente pues, provocar la transición. Hay mucha especulación sobre esto, y yo creo que precisamente la especulación sobre falta tan poco tiempo y qué es lo que está abajo de la mesa, pero los procesos diplomáticos son así. Los procesos diplomáticos son procesos de política alta, donde no están involucrados el resto de personas, ni siquiera el resto de sectores de la política. Es facultad exclusiva del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que evalúa cuándo hacerlo.
probablemente beneficiaría si se abriera un poco y se transparentara el proceso y qué se va a lograr. Y de hecho es el esfuerzo que está haciendo ahorita el gobierno de El Salvador, cuando ya viene la representante, la cónsul general de la República Popular de China a El Salvador y empieza a compartir las expectativas y los proyectos que piensan desarrollar, el apoyo a los becarios y a sus familias. Por tanto, creo que aquí es especulativo pensar ahorita, pasaron 9 años, faltan 9 meses, falta tanto tiempo, o ha pasado tanto, es bastante especulativo. Entonces, considero que más bien lo que debemos de considerar es que así como el cierre de relaciones debe tomar tiempo, no es algo que se toma de la noche a la mañana, estos 9 años probablemente fueron utilizados por el gobierno para cerrar 70 años de relación diplomática. Es decir, no invisibilicemos los 80 años y no creamos que todo se iba a cerrar y solventar en 9 años. De hecho, si el gobierno en su primer periodo o en sus primeros años hubiera cerrado las relaciones diplomáticas, hubiera pasado exactamente lo mismo. Hubiera existido mucha especulación, mucha crítica, porque definitivamente ese tipo de transiciones tienen impacto profundo en el comercio internacional, en el comercio de El Salvador a nivel internacional, en los balances de poder en instancias intergubernamentales, a nivel internacional, en Naciones Unidas, por ejemplo, en la recepción de cooperación y obviamente con los proyectos gubernamentales que están en ejecución en este momento, como las zonas económicas especiales, allá en el oriente del país, que también está generando mucha expectativa de qué es lo que representa esto. Las relaciones con China con China Popular no son relaciones que han surgido con El Salvador hace un mes. Eso tiene más tiempo de existir. Y de hecho el intercambio comercial con la China Popular en este momento es más grande, ya venía siendo más grande que con Taiwán. Entonces ahí creo que un poco la cortesía política probablemente es lo que de repente es lo que también genera mucho resentimiento por algunos sectores de la política, por cómo fue con la transición con Taiwán. Los beneficios que podemos obtener pueden ser muchas oportunidades comerciales, pero esas oportunidades comerciales no van a ser muy diferentes que con Taiwán. En realidad con Taiwán había una relación probablemente de mayor, no quiero decir igualdad, pero digamos de menor diferencia entre nosotros. Obviamente Taiwán es una gran economía, es una economía de estatus mundial, en cambio El Salvador es una pequeña economía regional. Pero con China Popular no es así. Y de hecho, en el caso de China Popular, nosotros tendremos que empezar a establecer esos acuerdos comerciales sujetos en gran medida a los condicionamientos de China, porque nosotros tenemos muy poca facultad de tomar condicionamientos con una potencia de esas dimensiones. Por tanto, lo que, al menos en términos comerciales, en la política internacional, debemos de considerar y recordar que la República Popular de China es un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y esto representa uno de las cinco potencias permanentes del Consejo de Seguridad. Y al menos tener reconocimiento, ahora sí, con todos los países, relaciones diplomáticas con todos los países del Consejo de Seguridad, en el espectro internacional, al menos El Salvador, ya le permite consolidar alianzas con estas potencias. El Salvador no es potencia, pero al menos ya no está con esa diferencia que existía al no reconocer a China continental versus reconocer a Taiwán. Académicamente, China generará muchos intercambios, generará muchas oportunidades de formación y de investigación científica. China es una potencia tecnológica, China es una potencia científica además. China, desde la década de los 20 en adelante, 1920 en adelante, empezó a promover la formación de sus jóvenes en el exterior. Y los asiáticos funcionan mucho así. Van sus estudiantes al exterior y luego llegan y empiezan a reproducirlo, tropicalizándolo a su entorno. Eso pasó en China, pasó en Japón, pasó en Corea, pasó en Taiwán.
Y ese desarrollo académico y científico que tiene, seguramente representará muchas oportunidades. Con Taiwán estamos perdiendo obviamente oportunidades, porque Taiwán era un gobierno que con mucha cortesía y generosidad le ofrecía a El Salvador muchas oportunidades de formación, de estancias de investigación científica, becas de pregrado, posgrado e intercambios. En cambio ahora eso, pues obviamente es un espacio perdido para El Salvador, pero yo estoy seguro que al menos con esta transición, China Popular podrá generar también esos espacios para El Salvador. Yo no consideraría que pueda existir impacto de gran magnitud con Estados Unidos. Ha habido crítica por parte de Jean Maines, la embajadora, por cómo ocurrió la transición, pero yo creo que es comprensible, dada la reincidencia de casos de corrupción recientes en El Salvador. Por tanto, cualquier cambio político de estas dimensiones genera expectativa. El posicionamiento de senadores como Marco Rubio, yo creo que al final son posicionamientos a título personal que no necesariamente marcan o definen el trato que existe entre nuestros países. Y bueno, Estados Unidos es un país que, como ya lo mencionamos, tiene desde 1979 relaciones, 40 años de relaciones. Por tanto, no es que Estados Unidos desconozca a China Popular, al contrario, son socios comerciales. En el caso del impacto que pueda generar con El Salvador, yo creo que es mucha expectativa más por qué es lo que ha generado el cambio, cuáles son los acuerdos, si ha habido algún tipo de condición, si ha existido algún tipo de requerimiento para que pueda llegarse a consolidar este acuerdo. Pero si no es el caso, y la verdad es que eso nosotros tampoco tenemos forma de conocerlo, porque obviamente ha sido algo bien hermético del Ejecutivo, yo creo que tampoco se debe de sobredimensionar el posicionamiento de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene expectativas porque tienen conflicto comercial ahorita con China. El gobierno de Estados Unidos en este momento es bien volátil, es sumamente volátil. Contrario al gobierno que está ahorita de Xi Jinping, que es un gobierno que está muy establecido y que se ha fortalecido además en el espectro comercial internacional. Y de hecho el posicionamiento proteccionista de Estados Unidos es el que ha generado en alguna medida enfrentamientos comerciales entre ellos, de grandes magnitudes, que no llegan a la magnitud ni a las dimensiones de la balanza comercial de El Salvador, por supuesto. Y yo creería que es por ahí como debe de tomarse en consideración. No creo que Estados Unidos tenga necesariamente algún tipo de retaliación contra El Salvador por ese tipo de acciones. Es más bien la exigencia de transparencia, la exigencia de también respeto a sus connacionales, por generar estabilidad también en El Salvador, por el contexto que estamos viendo nosotros en este momento. Obviamente hay que tomar en cuenta también que China es una gran economía que ha crecido a costa de muchos sacrificios, sacrificios ambientales, sacrificios laborales, sacrificios también en términos de crecimiento urbano y de contaminación en sus ciudades, y que bueno, eso hay que ver cómo se va a reflejar eso y cómo en El Salvador puede garantizar que si llegan inversiones chinas, cómo garantizamos también proteger nuestros recursos, porque la República Popular está interesada obviamente en recursos, en extracción de recursos que tenemos nosotros y cómo nosotros vamos a poder mantener un posicionamiento. Eso es algo que también debemos de tener mucho ojo con qué es lo que va a ocurrir de aquí en adelante.